Sombra de la red. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Hoy tengo frente a mí a un hombre que ha vivido dos vidas completamente diferentes. Primero, fue sicario allá en Sonora, un camino que él mismo lo dice, ¿verdad? Que no le dejó ni un peso. Después, se convirtió en uno de los empleados más astutos e inteligentes que ha pasado por una caseta de cobro, allá en la región de Santana a Altar. Este hombre logró ganar diarios entre 15,000 a 18,000 pesos durante casi 2 años, sin que nadie se diera cuenta, usando un método muy ingenioso y muy audaz. Es una historia real, cruda, pero muy sorprendente. Hoy es un empresario muy exitoso, dueño de flotillas de Uber, y también tiene otros negocios. Señor, bienvenido. ¿Está listo para contarnos toda su historia y sin filtros, lo que es? Sí, pregunte con confianza lo que quiera preguntar. Aquí estamos a la orden, oiga. Es todo, oiga. Pues primero que nada le voy a nombrar como aparece en su perfil, ¿no? Como Rulo, así como me mandó mensajes por Facebook. Entonces, no sé si pueda contarnos primero, ¿no? De dónde viene, dónde vive y cómo fue que terminó metido en ese mundo, ¿no? Del sicariato. ¿Cómo logró salirse de ahí? Porque usted me comentó que, pues que en ese mundo no había ganado ni un peso y que, pues cuando entró a una caseta de cobro, logró ganar una gran cantidad de dinero. A ver si me puede explicar un poco más a detalle sobre eso. Sí, con mucho gusto, yo le cuento. Mire, yo me crié para allá, para el lado del altar, en un pueblito pegado para aquellos lados. Y pues estudié hasta la secundaria, no había más en aquellas temporadas, en aquellas épocas. Y pues la necesidad pues te obliga, ¿no? A hacer diferentes cosas. Empecé pues haciéndome y acoplándome, ¿no? Por aquí y por allá. Y trabajé pues en la zona ahí, en la región de lo que es Altar, Caborca y diferentes partes, ¿no? Era dinero que llegaba rápido porque andaba pues arriba de las patrullas, pero también como te podía llegar rápido el dinero, pues te llegaba también pues la huesuda. Vi y hice cosas pues que nadie debería de haber vivido. Después de un tiempo decidí salirme ahí. No fue mucha bronca, la verdad, salirme. Como muchos te la cuentan de que es un broncón salirte, que acá y que allá. La verdad yo pues de ese mundo me fui fácil, pero lo logré, ¿no? Salí rápido ahí porque pues tenía un camarada que me hizo el paro. Cuando quieras entrar, entra. Cuando quieras salir, sale. Fácil. Porque no tenía un puesto relevante. Era pues andar cuidando terrenos, andar en la patrulla y cosas muy básicas, ¿no? Entonces, fue eso, ¿no? Que me salí muy rápido ahí. Ya después llegó lo bueno, ¿no? Llegó pues la caseta de cobro ahí que mucha raza le he platicado y me dicen, ah, canijo, de ahí salió el dinero y no me la creen, oiga. Sí, a mí también se me hizo muy interesante porque cuando me mandó usted el mensaje ahí por Facebook, me puse a leer la historia de usted y dije, ah, qué interesante porque el método está muy creativo, la verdad, oiga. Y, y hablando un poco más del tema, ahí cuando anduvo arriba de las patrullas, ahí cuando anduvo usted en la vagancia, cuando se salió, sí, sí generó buen billete. Se retiró y dijo, no, pues voy a descansar un año porque gané tanto dinero, o de plano nada ganó. Ahí cómo corrió el agua ahí en ese aspecto. No, hombre, ¿qué dinero voy a ahorrar en ese negocio? No, no, eso no es negocio. No es negocio. A lo mejor años atrás podría haber sido negocio, pero ahorita no es negocio. A la juventud que me escucha no es negocio eso, que se dejen de cosas y que se pongan mejor a vender hielitos en las calles porque van a ganar mucho más. Mire, a mí me tocó que pues la ropa la cosíamos allá en las lomas, las percheras las cosíamos, nos traían hilos en vez de traernos equipo nuevo. Mire, hubo ocasiones que allá en el monte, pues ya no sé si conozca el desierto de Sonora usted, no había ni una sombrita, ni una sombrita. Nos teníamos que cubrir abajo de las joyas, pues el sol, ni una sombrita. ¿Por qué? Porque pues allá para Sonora todas las carboneras ya se acabaron, pues todos los mezquites, ya no hay ni sombra. Y cuando andan los aviones arriba, pues ya toda la gente se ve que anda caminando ahí porque ya no hay, todas las carboneras ya se acabaron todos los montes. Entonces nosotros nos metíamos hasta abajo de las joyas para cubrirnos el solazo. Negocio no es, para mí no fue negocio, no fue negocio eso, nunca lo será para mí. Y
y espero jamás volver a esos negocios porque además de que andas muy recio ahí, no generas nada, en mi caso, ¿no? Ya los jefes son otra cosa, mis respetos, pero el puesto que yo tenía no generé nada, oiga. Me imagino, oiga, me imagino porque es más que obvio eso que usted me está diciendo ahorita. Porque ahorita hay muchos morros que no pasan ni los 20 años y andan arriba de las patrullas. No es normal. ¿Por qué? Porque, pues, tú sabes muy bien que se los están verdeando, ¿no? Llegan a una colonia los buenos y ¿qué onda? Mira, te voy a estar fulano por puesto, no le digas a tus compañeros y te voy a poner encargado de aquí si peleas tal región. Esto, pues así se las gastan en donde quiera. No pagan un sueldo y ahí los traen terapiados nomás con pura terapia, pura terapia y pues puro, puras sustancias. Es un, es un mal, pues es un mal que va en aumento también, oiga. Pero pues gracias a Dios usted se salió y vio cómo está el movimiento ahí y pues no sé si tenga hijos, ¿no? Pero pues le va a servir de experiencia para aconsejar a sus hijos de que ahí no, por ahí no es el camino, oiga. Y con respecto a cómo llegó a trabajar ahí en la caseta de cobro, ¿no? De Santana Alta, ¿cómo se logró meter ahí? Si tenía pues alguna palanca para trabajar ahí o cómo logró ingresar ahí, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para ingresar y qué es lo que hacía, ¿verdad? Sí, mire, fue gracias a un primo muy cercano. Él se dedica pues, a pintar carreteras, puentes, pintar la carretera ahí por la orilla blanca, la orilla amarilla. Él tiene muchos años en ese negocio y todavía sigue ese primo. A ese primo se le habían ofrecido ese puesto. Y como yo no traía jale en ese tiempo, me dijo, ¿sabes qué? Hay un puestecito muy suave que nomás estás sentado y estás cobrando los carros que pasan ahí en la carretera que está de Santana. Está muy suave el trabajo ahí y te conviene. Fue ahí cuando me acomodé. Oiga, y aquí viene lo interesante, esta pregunta. ¿Usted cómo lograba generar los 18,000 a 15,000 pesos que me comenta? ¿Qué diario se aventaba eso? ¿Cuál era el método que usted tenía para lograr esas cantidades? Porque son cantidades muy buenas. Pues fue algo muy rápido, que se me vino una idea muy rápida a la cabeza. Fue una ventana de oportunidad que yo miré, porque como yo estaba ganando 2.700 pesos la semana, a la segunda semana dije, yo tengo que hacer algo. Entonces fue cuando yo empecé y dije, ¿qué paso si yo escaneo mis propios boletos y vendo mis propios boletos en vez de, pues, de entregar los boletos que son de la caseta? Fue ahí cuando yo, de un boleto original, escaneé el boleto. Me lo llevé a mi casa y lo hice idéntico al boleto original. Después yo encargué papel de Hermosillo y los hacía las réplicas iguales. Con el mismo folio todo, ¿no? Pero nadie checa todo eso. Ahí también cuando vi que los boletos quedaron iguales. El primer día los hice así nomás, sencillitos. Fui el primer día y vendí de los míos muchos boletos diarios. Ahí fue que saqué un poco como 11, 10.000 pesos más o menos me vine echando a la bolsa. Entonces cuando salí del trabajo de la caseta, llegué y dije, no, pues tengo que mejorar este proceso. Llegué, me fui a Coppel, me compré una impresora de mejor calidad, con escáner y todos los poderes. Y fue que imprimí muchos boletos para toda la semana, dije, que no falte, mejor que sobre. Entonces fue cuando empecé así, fue el negocio ese, ¿no? Hacía mis propias réplicas de esos boletos. Estaba muy suave el trabajo y pues así fue como empecé, ¿no? Este proceso fue hace 7 años, 8 más o menos. Ahorita el que lo quiera hacer ya no se va a poder porque ahorita las máquinas están automatizadas, ¿no? Pagan, se levanta la pluma y tiene que a fuerza darte el ticket, pero antes era diferente el proceso. Andaba recio cobrando entonces las casetas. Pero mire, desde que entraba usted dígame, ¿qué es lo que hacía desde que entraba hasta que salía? Porque me imagino que se cubría con las cámaras, con sus compañeros ahí que se cubrían. ¿Cómo era para evadir todo, pues la seguridad, no? Podemos poner así que se llamaba la seguridad. ¿Usted cómo llegaba? ¿Dónde ponía los boletos? ¿Cómo le hacía para lograr evadir esa seguridad? Porque usted me dice que duró 2 años ahí. Fue porque tenía un procedimiento muy bueno para hacer todo eso, ¿no? ¿Me podría explicar paso a paso a detalle cómo le hacía para durar tanto tiempo haciendo esto? Pues era un proceso muy sencillo, ¿no? Pero pues a la vez se tuvo que haber estudiado para ese proceso. Yo, yo usaba pantalones de esos de que traen bolsas en los lados. Ahí me metía mis propios boletos, los que imprimía en casa, me los metía en la bolsa, en la otra bolsa. Y todavía cuando llegaba al trabajo, dejaba otros pocos de boletos
pues arriba del carro, ¿no? Cuando se me llegaran a acabar, porque en temporadas altas como en diciembre, Semana Santa, ahí sí ya no te estoy hablando de 15,000 pesos, ni 18, te estoy hablando de que eran 40,000 pesos diarios, 50 diarios, ahí con mis propias ganancias. Entonces yo cuando llegaba, sí, sí vendía boletos que sí eran los originales, pero así como vendía boletos originales, pues le metía más de los míos, ¿no? Para que me quedara más ganancias. Y muchos se van a preguntar, ¿qué pasaba cuando, cuando a un carro se le quebraba un vidrio en una carretera? Porque estos boletos pues traen un seguro que los reclamas y te lo hacen válido. Yo para ese entonces, antes de entrar, llegaba un conocido o llegaba, pues en ese tiempo, quien era mi señora, pasaba por la caseta, compraba el boleto y se parqueaba. Lo recogía yo para en caso de que un carro tuviera un accidente que se le rompiera pues un vidrio, recoger el boleto que, que yo pagué, o sea, el que yo le vendí que era falso, me lo entregaran a mí y yo darles el boleto real para que cuando ellos fueran a reclamarlo a las oficinas se lo hicieran válido. Y varias veces me tocó hacer ese proceso, más de 3, 4 veces en 2 años, fíjate, tuve mucha suerte además. Entonces ya cuando salía, pues sí eran cantidades fuertecitas, ¿no? Llegaba y tenía una coca arriba del carro. El pretexto mío era de que iba a tomar coca arriba del carro. Y ya cuando llevaba unos 10,000 pesos en la bolsa, llegaba y lo dejaba arriba del carro, en la cajuela en medio. Llegaba, dejaba el dinero, tomaba un traguito de coca para despistarla y ahí dejaba el dinero. Fue muchas ganancias, por lo que le digo, ¿no? En diciembre y en Semana Santa, batí duro y macizo ahí. Entonces, fue un negociazo, ¿no? Que el que hoy en día lo quiere hacer, tiene que inventar otro proceso, pero mucho más brillante, porque ahorita no se puede hacerlo de esa manera que yo lo estoy contando. Por eso mismo yo lo cuento, ¿no? Porque ya no se puede hacer. Sí, fíjate qué curioso, pues el ingenio para hacer tantas cosas, ¿no? De hecho, ahí en el Facebook también me mandó otro personaje, ¿no? De Caborca, que hizo algo parecido en una mina de Caborca. Ah, pues robaron mucho oro, muchísimo oro en Caborca. Y me dice, yo le cuento, oiga, cómo hacíamos todo, cómo nos convertimos en millonarios casi casi, me dijo así. Pero a lo que voy es que cómo con una necesidad puedes lograr tantas cosas, ¿no? De pensar en una estrategia, hacer un proceso, pues para beneficiarte, ¿verdad? También algo que le quería comentar, un punto muy importante. Usted tenía que, de ese dinero, pagarle a alguien más, o sea, un tipo soborno, un arreglo, algo que usted diga, no, pues, este chavalo me va a cuidar y le voy a pagar a él. O este se enteró y le voy a comprar su silencio. O sabes qué, el morro de las cámaras me está viendo, sabes qué, le voy a dar un quinentón para que aguarde silencio. Si sabe o hasta las propias autoridades, a la policía, estatales, no sé, alguien que pues dependiera de ese dinero también, o usted solo era el bueno ahí. Afortunadamente no se metía ley, no se metía alguien que yo le tenía que dar dinero. Afortunadamente yo siempre, pues se podría decir que operé solo, porque los que me apoyaban en esto, el que me compraba un boleto o cuando se me acababan los boletos que me trajeran más, eran familiares, muy cercanos. No había cuidado de por qué cuidarme de ellos, pues, o sea, había una confianza muy buena ahí, ¿no? Eran dos personas de confianza con las que trabajé muy a gusto, pero no había pendiente de que me pusieran. Por ese lado, por eso duré tanto tiempo, 2 años, y todos los días, descansando nomás un sábado, porque se descansaba un día nomás ahí a la semana. Y también tuvo mucho que ver que yo no tomaba, no pisteaba, pues no andaba de loco en las calles, no compré carro bueno, entonces ni fumaba iba en esos tiempos, y menos drogaba, nunca me drogué. Por eso tal vez, si yo hubiera agarrado un vicio de que pues agarré un vicio pues del alcohol o andar dando vueltas o comprarme carros buenos, desde cuando hubieran dicho, oye, ¿por qué está ganando tanto si trabaja en una caseta? Ahí sí supe cuidarme muy bien en ese aspecto y supe trabajar bien lo que hice. Como le dije, ¿no? Cuando andaba de vago en las patrullas, pues a lo mejor por eso no miraba mucho futuro, ¿no? Porque yo decía, oye, yo quisiera agarrar dinero, no tomo, no pisteo para hacer dinero. Y aquí se me prestó esta oportunidad y
miré que pues fui bueno por ahorrar y invertirlo. Entonces esa oportunidad se me acomodó muy, muy bien, ¿no? Y algo que mucha gente va a decir mucha gente, ¿cómo es posible que esté hablando de este amigo no le da miedo? Sí, mucha gente sabe quién soy, pero yo miraba que ese dinero se iba a ir para el lado del encargado. Por eso las carreteras están así como están, porque no las arreglan porque los encargados se llevan el dinero. Y yo decía en mi mente, de que se lo lleve un encargado, pues me lo llevo yo. Entonces, por ese lado, la conciencia está muy tranquila porque las carreteras están muy mal. Y si yo no agarrara ese dinero, se lo iba a llevar el encargado de las casetas. ¿Para qué nos hacemos? Entonces, mejor alguien con necesidad a alguien que tenga charola. Eso que usted me comentas es muy real porque sí es cierto, todo parece indicar que se llevan el dinero en las casetas. Qué casualidad que la carretera de Santana a Hermosillo está hecha a pedazos, está intransitable ahorita prácticamente. Hay más retenes y hoyos que una carretera completa. Es por eso que yo también me pongo a pensar y digo, oye, ¿qué está pasando en Sonora? ¿Por qué? ¿Por qué las carreteras destruidas, tantos retenes? Entonces, es más que obvio que alguien no está haciendo bien el trabajo ahí y el dinero no se está reportando adecuadamente. Porque yo digo que si se administraran bien las ganancias, en un mes arreglan toda esa carretera, ¿no? De Santana a Magdalena. Yo pienso que ese punto que usted tocó es muy importante porque ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no arreglan las carreteras? ¿Por qué están tan deterioradas? ¿Usted qué piensa de ese punto? No, pues ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar si con solo ver se da uno cuenta de todo? Así como yo agarré dinero, imagínense usted, ¿no? Así como yo agarré dinero de una caseta y generé buenas ganancias. Ahora imagínense un supervisor encargado de varias casetas. Porque hoy en día, a como está la cosa, ya el gobierno tiene muy controlado todo. Olvídese de que un trabajador pueda hacer lo que yo hice. No, ahora sí que las ganancias se van directamente al que es el supervisor de una caseta, el coordinador. Eso ya está bien controlado para el personal que está dentro ahí. Yo me acuerdo que decían, no, pues que se va a acabar la corrupción. Y no, la verdad está más fuerte hoy, oiga. Está más fuerte la corrupción porque las cosas se ven, ¿no? Se ven a simple vista. La carretera, sí, cierto, la carretera que usted me dice, está Shahiras. Es un cochinero, la verdad. Es un cochinero que no debería haber casetas. No debería haber casetas. ¿Por qué? Porque el dinero que paga la ciudadanía no se está invirtiendo en lo que realmente es. Se está invirtiendo, el dinero ese se está invirtiendo obviamente en los lujos de los encargados, en las vacaciones, en mansiones, en ranchos, en los coordinadores de transporte ahí de los encargados de las casetas. Es más que obvio. O sea, esto no es un secreto, esto es pues algo que se ve, que alguien que no sepa, se ve cómo está el estado de la carretera, pues y te pones a pensar y dices, pues ¿quién se queda dinero? Pues es obvio lo que está pasando. Oiga, por ejemplo, si simplemente la carretera de Santana a Hermosillo, ¿cuántos años tendrá? ¿5 años? ¿4 años? Esa carretera la hizo, pues según esto, la Pavlovich, en esos tiempos que tiene, no recuerdo bien, 6, 5, por ahí, poco tiempo. Usted transita esa carretera y, y es un solo cochinero. En cambio, hay una carretera que es de Tubutama a Magdalena, de Tubutama a Altar. Esa carretera la hizo Colosio, me parece, en más o menos en 1996, 97, esa carretera. Y usted la transita y está en buenas condiciones. Una carretera muy, muy fregona. Y van a decir mucha gente, no, pues por ahí no transitan tantos trailers. Claro que transitan trailers, muchos trailers transitan. Le sacan la vuelta a la caseta y por esa carretera. Y fíjese qué tantos años. Pero ahí hay un punto muy importante, oiga. Eh, el material que se usa, material que se usa, los ingenieros pues ahí también coyotean. Ingenieros, los encargados. Y le echan lo más barato, pues a las carreteras de hoy en día le echan lo más barato. Ahora, yo te pongo de ejemplo esa carretera que le hicieron con buen material y no, pues no agarraron tanto, ¿no? Porque antes no había tanto, pues, acomedido, ¿no? Que se llevara el material.
y por eso son los resultados, ¿no? Por ejemplo, esa carretera le echaron, parece que en vez de echarle mm, concreto, le echaron pintura. Está muy mala carretera de Santana a Hermosillo. Es lo que yo pues le puedo comentar de esa pregunta que usted me hizo. Sí, eso que usted me comenta es muy cierto porque la carretera de hoy en día parece que es verdad, parece que le echan una pintura de la más barata y vámonos, vámonos recio. Es muy cierto. También hay un punto que me llamó mucho la atención ahorita que usted comentó, que usted me dijo, no, pues hay muchas personas que ya saben quién soy. Usted se refería, me imagino, a trabajadores o gente que usted les platicó o a qué se refería con respecto a eso. Mire, yo me refería a que, pues, por ejemplo, con camaradas, así, yo he platicado, abiertamente yo he platicado. Y en su momento cuando yo empecé a hacer negocios, empecé a comprar un ranchito, también invertí en Ubers y pues tengo un negocio donde empeño carros, empeño maquinaria pesada. Entonces, de ahí la gente empezó a decir, sacar conclusiones, no, pues en la caseta de cobro, ¿qué haría? ¿Qué vendería? O sea, pues sí me explico, ¿no? ¿Qué tipo de la gente lo que piensa, ¿no? Entonces yo a ciertas personas le dije, no, mira, yo tenía un método que pues yo vendía mis propios boletos. Entonces, para que no me embrocaran por el lado de que vendía pues sustancias, otra cosa, pues más grave, ¿no? A ciertas personas les dije para no tener problemas. Entonces, de ahí yo me refería a eso. Y no porque me sienta orgulloso de que yo haya pues, realizado ese tipo de actos, pero, pero yo miraba que pues los supervisores, los encargados, pues se llevan el dinero. Entonces en mi conciencia no está mal lo que hice porque el dinero no se está invirtiendo en carreteras para empezar. Y de que se lo quieren, de que se lo queden ellos, pues yo me lo quedo, ¿no? Ese fue mi lema, tal vez para no sentirme culpable o algo así, ¿no? Pero gracias a que yo tuve esa mentalidad, pues pude invertir el dinero. Entonces, no sé, ¿usted qué piensa? Si hice bien, porque mucha gente sabe, la verdad, mucha gente sabe quién soy y todo. De hecho, de hecho, usted no me va a dejar mentir. Yo le dije en el comentario ahí que le mandé mensaje, si gustas algo sin capucha, sin cubrirme la cara. Y ya usted me dijo, no, para que no tenga pedos o algo, no voy a hacer que alguien del gobierno lo quiera denunciar o algo, así como usted me dijo. Y le dije, pues vamos a hacerlo con capucha entonces. Y por eso estoy así, pero si por mí fuera, pues yo lo hiciera con la cara de frente, la verdad, con la cara de frente, porque siento que le quité un pelo a un gato, ¿no? A lo que agarran ellos. Sí, en ese punto, pues usted pues tiene razón. No hay que echarle tanto coco y pues hay que darle para adelante, ¿no? Para poder chambear. Ahora aquí me surge una duda, porque pues ya ven, ¿no? Cómo es esto, ¿no? Cuando haces algo, le quieres seguir. Entonces, mi duda es que si después de la caseta usted no se animó a hacer otros documentos falsificados, no sé, una INE, IFE, actas, no sé, alguien que le pidiera un encargo. Ya ve que por internet hoy en día se está usando mucho, ¿no? Vender esas cosas por mercado, hasta por Mercado Libre. Yo he visto publicaciones por Facebook y todo eso, ¿no? No sé si usted, pues le dieron ganas, ¿no? De incursionar en esos negocios o se dejó de cosas. No, que me voy a andar dejando de cosas. En su momento lo pensé, sí lo pensé y me pasó por la mente, pero no esos negocios que usted me dice. Yo hace 5 años, 4 años, cuando fue la temporada de los decretos, hay muchos camaradas ahí que pues hicieron su buen dinerito. Hay carros, oiga, que andan circulando en México por el decreto, que son robados, que son hasta robados, oiga, todo por el decreto. Eh, había pues conocidos, ¿no? Que hacían los papeles. Yo no los hacía, ¿no? Porque estaban más experimentados aquellos camaradas, ¿no? Pero pues tenía la posibilidad de verle entrado a ese negocio, pero en ese negocio sí me dio pendiente, ¿no? Porque son cosas que sí investigan más a fondo. Entonces lo que hacían estas gentes era carros robados así de los que traen los chicos malos.
los compraban en 10,000, 12,000 pesos, los más caros, ¿eh? Y modelos recientes, en esos tiempos eran, ¿qué le podría decir? Estaríamos en el 2021, 2020, los carros en 2015, 16, en 12,000 pesos, era algo increíble. Entonces esta gente lo agarraba a esos precios, les metían los papeles a las computadoras de dentro de los carros, traían una serie, no sé cómo, y con otras computadoras le cambiaban la serie, y hacían sus buenos trabajos, ¿no? A los chasis, a las series, cambiaban todo. Trabajos perfectos, oiga. Entonces, esos carros de 12, 13, a lo mucho yo digo que 15. Algunos no, algunos carros, los más nuevones, lo venían dando en 250, 300. Imagínense la ganancia. Y fueron muchos carros así, que todavía siguen circulando. De hecho, yo conozco gente que le compraron carros a ese tipo de gente que hacía eso y andan circulando como si nada. Y usted no me lo va a creer, oiga, pero hasta Estados Unidos van y vienen como si nada. Carros que eran robados en Estados Unidos. Los traían aquí y hacían todo el barullo y los dejaban limpiecitos. Entonces hacían un trabajo pues, muy fregón de más. Había gente que pues en carros robados, ¿no? Le metían papeles a un motor, agarraban un carro viejito, ¿qué te gusta? Un 80, le quitaban el motor de carburador, los hacían como nuevos y los arreglaban. Y los motores pues le ponían papeles sobrepuestos. Entonces también agarraban pues buen dinero, ¿no? A mí por ese lado me empezó a llamar la atención. Afortunadamente me cayó otra oportunidad. Abrí un negocio de empeñar carros, maquinaria pesada en Hermosillo. Y pues afortunadamente no se me dio por ese lado, ¿no? Pero sí estuvo a punto, ¿no? De ingresar en esos negocios. Que si la verdad hubiera entrado, tal vez ya le hubiera seguido. A lo mejor anduviera todavía trabajando en eso. Y qué caso trae, ¿no? Gracias a Dios ahorita tenemos cómo sobrevivir. Entonces, hay mucha gente que hizo eso y no lo cuentan. No lo cuentan, ¿no? Pero yo conozco gente que sí hizo eso. Y de hecho les voy a comentar que si quieren hacer un podcast con usted, porque esos trabajos están más interesantes, oiga. Era un trabajo, pues muy interesante, muy ingenioso, porque hacían un trabajo perfecto. Imagínense la serie, ponerla derechita, eh, los papeles, pues hacerlos idénticos, revenderlos, comprarlos, pues era casi una organización, ¿no? Y eso gracias pues a que se dio el decreto, a que hicieron ese decretos y pues se les facilitó pues a los delincuentes, a muchos delincuentes, ¿no? Pero está muy interesante eso que usted me comenta porque yo sinceramente sí he escuchado, ¿no? De esos temas, pero sí había escuchado que para el lado de Chihuahua es donde se usaba mucho eso. Por eso mucha gente de México tenía pendiente ir a comprar carros a Chihuahua porque pues por allá andaban muy recios, ¿no? Andaba una pandilla haciendo muy fuerte ese negocio. Y pues, y pues sinceramente qué bueno que no entró a ese tipo de negocios porque pues a lo mejor no estuviera aquí, ¿no? Dando este podcast. Y pues ya para finalizar esta conversación, oiga, que ¿cómo le pareció el podcast? ¿Le gustó? ¿Se sintió en confianza? Aunque estuvimos aquí, mucha gente no sabe, oiga, no sabe que estamos por medio de WhatsApp, una videollamada. Por eso a lo mejor el audio se escucha un poco raro, pero por eso les pedimos disculpas a nuestra audiencia. Pero es parte del show, ¿no? Vamos aprendiendo aquí poco a poco y ¿cómo se sintió, oiga, aquí con esta videollamada por WhatsApp? ¿Se sintió cómodo o cómo la mira usted? No, pues muy a gusto, me siento muy en confianza y mucho respeto hubo en este podcast. Qué bueno que haya un espacio así como el de ustedes, Sombra, para pues expresarnos, contar historias, que la gente sepa, a que la gente sepa que en este caso el gobierno, ¿no? Advertir que ese método lo protejan de cierta manera. Yo hice ese método y pues a lo mejor alguien del gobierno lo escucha y lo refuerza, aunque ya no se puede hacer, pero pues a lo mejor hay huecos ahí, ¿no? Que puedan mejorar. Entonces yo pienso que este podcast sirve para eso. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar mi historia. De platicar mi historia y como le comenté ahorita, hay gente
que puede contar la historia de lo que hacían con los autos de decreto. Les voy a comentar para que vengan y den la versión, ¿no? De lo que ellos pasaron, de lo que hicieron y cómo hicieron su dinero. Entonces, fue un rato muy agradable con usted, compa Sombra. Le doy las gracias porque pues siempre fue un trato de respeto y pues aquí va a tener un amigo a la orden, voy a estar con usted y bien agradecido, mi compa Sombra. A usted, compa Rulo, muchas gracias. Muchas gracias por venir a contar su historia, por dar la atención y pasar un rato agradable. También yo me la pasé muy bien. Muchas gracias. Y como usted dice, a las personas pues, que quieran contar su historia, que quieran venir a platicar algo interesante, aquí está su medio, pues para que vengan y cuenten su historia. Este podcast lo hicimos por videollamada. Estamos preparando, pues, un set, ¿no? Una oficina para ese tipo de podcast. Que a las personas que lo quieran hacer por videollamada, pues, aquí está. O bien presencialmente. Puede ser con capucha o sin capucha, como ustedes prefieran. Aquí es un medio libre, ¿no? Para venir a contar historias interesantes. Entonces, muchas gracias, compa Rulo. Aquí vamos a estar pendiente y a ustedes también. Aquí vamos a estar a mera orden. Saludazos y bendiciones.